en tres grupos. Empezamos hablando acerca de los filamentos intermedios, su clasificación en seis grupos. Luego pasamos a hablar acerca de los microtúbulos, esta parte del mapa que es la más extensa, con su clasificación: citoplasmáticos, mitóticos, ciliares, centriolares. Acerca de que nacen en un centrosoma, son rectilíneos y tiene funciones como transporte de organoides, forma celular, o sea, participan en darle forma a la célula. Mitóticos, forma parte del eje de los hilos y flagelos. Apuntan al cuerpo basal, los protofilamentos. Y del cuerpo basal, del axonema, hablamos de que contiene proteínas ligadoras y motoras. Hablamos del cuerpo basal, acerca de esa estructura que es idéntica a los centriolos, su pared, sus unidades microtubulares, y a partir del cuerpo basal, que de ahí empezaba la ciliogénesis, y los cuerpos basales derivarían de los centriolos en el centrosoma. Finalmente, el tercer grupo son los filamentos de actina o microfilamentos, que hablamos que son más flexibles que los microtúbulos, son los más delgados, 8 nanómetros. Pueden ser corticales, transcelulares, forman parte de las microvellosidades. Los monómeros que los conforman están libres en el citosol, participan también en la forma celular. Forman parte del cinturón adhesivo de los epitelios. En epitelios embrionarios, en su formación, pueden transportar también organoides por medio de la actividad de las miocinas, y forman fibras tensoras en las células conectivas como atados gruesos. Y acerca de que los filamentos de actina corticales se modifican continuamente. Acerca de esto, de que se activan continuamente, vamos a continuar ahora. En las células conectivas, los filamentos de actina corticales experimentan incesantes modificaciones. En las células conectivas rodeadas por matriz extracelular, los filamentos de actina corticales se distribuyen de una manera característica y además cambiante. Esto último origina modificaciones cíclicas en la consistencia de la zona periférica de las células, lo cual, junto con las tensiones de los contactos focales, produce los incesantes movimientos que se ven en la superficie celular. Aquí los filamentos de actina arman una especie de andamio que incrementa la viscosidad del citosol, la que disminuye cuando el andamio se desarma a causa de la despolimerización de los filamentos de actina. Así, en la zona periférica de las células conectivas se alternan estados de mayor viscosidad, gel, con otros de menor viscosidad, sol, lo cual provoca cambios continuos en la forma de la superficie celular. En la construcción del andamio interviene, además de la profilina, una proteína ligadora llamada filamina ABP, por Actin Binding Protein, que une a los filamentos de actina entre sí. El andamio se desarma cuando actúa, antes que lo hagan las proteínas despolimerizantes timosina y ADF, la gelsolina, una proteína dependiente de calcio que fragmenta los filamentos de actina. Los filamentos de actina desempeñan funciones salientes durante la motilidad celular. La migración celular es un fenómeno muy común durante el desarrollo embrionario, decisivo no solo por la formación de los tejidos y los órganos, sino también para el ordenamiento y la orientación espacial de la mayoría de las estructuras corporales. En el organismo desarrollado, la migración cumple importantísimas funciones vinculadas con su defensa y la reparación tisular, a diferencia de las células musculares, en las cuales los filamentos de actina no se acortan ni se alargan. En las células locomotrices del citoesqueleto presenta un gran dinamismo, ya que la motilidad celular se debe a cambios continuos en sus componentes, que incluyen polimerizaciones, despolimerizaciones por parte de los filamentos de actina. La puesta en movimiento de las células epiteliales es algo más complicado. Es algo más complicada que la de las células conectivas, pues para adquirir motilidad, las primeras deben independizarse del epitelio originario y redistribuir sus filamentos de actina corticales y transcelulares hasta que queden como en las células conectivas. Antes de ponerse en marcha, las células migratorias adquieren un aspecto poligonal. Luego, a consecuencia de rápidas y extensas modificaciones en los filamentos de actina corticales en el extremo de la célula correspondiente al futuro movimiento, se forman varias láminas
llamadas lamelipodios, de cuyos bordes libres nacen prolongaciones digitiformes denominadas filopodios. Tanto los lamelipodios como los filopodios alternan periodos de alargamiento con periodos de cortamiento, los cuales, como se verá, son esenciales para la motilidad celular. La formación de los lamelipodios es inducida por la proteína REC, por Related to AC Kinases, que, como la RO, es miembro de una familia de GTPasas que son reguladas por las proteínas GEF y GAP. Los lamelipodios surgen y se alargan por obra de la proteína reguladora ARP2/3, por Actin Related Protein, que inducen la formación de armazones especiales de actina en la corteza celular. Como muestra la figura 534, la proteína ARP2/3 hace que los filamentos de actina se ramifiquen y, en colaboración con la profilina, que nuevas actinas G se agreguen en los extremos de los filamentos, tanto en los preexistentes como en sus ramas. Esta figura 34 muestra también que los armazones son aplanados y que cada rama de actina compone con el filamento de origen un ángulo de 70 grados. El acortamiento de los lamelipodios se debe al desarme de tales armazones causado por las proteínas reguladoras timosina, ADF y gelsolina. Esta figura dice dinámica de los filamentos de actina en los lamelipodios y los filopodios. Los puntos de ramificación y de polimerización han sido marcados con círculos verdes y círculos azules respectivamente. En ambos interviene la proteína reguladora ARP2/3, que a nivel de los puntos de ramificación hace que se formen ángulos de 70 grados entre los filamentos y sus ramas. Entonces decíamos que además de alargarse y de acortarse, los lamelipodios se mueven permanentemente, lo cual es posible porque en sus raíces hay moléculas de miosina 2 diméricas que hacen deslizar los filamentos de actina en direcciones opuestas. La formación de los filopodios es inducida por la proteína CD42, la proteína CDC42, por Cell Division Cycle, que al igual que las proteínas RHO y RAC, pertenecen a una familia de GTPasas reguladas por las proteínas GEF y GAP, GEF y GAP. Debe agregarse que durante la migración celular las proteínas RHO, RAC y CDC42 funcionan coordinadamente.